¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a otro capítulo de Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele para este año electoral. Hoy, cuando faltan solamente 49 días para votar, ya se viene la primera vuelta en nuestro país y bueno, seguramente habrá un balotaje también, o sea que largo el año electoral hasta fines de noviembre. Y hoy con muchos asuntos políticos para hablar y para debatir con el panel. Hoy hay 3 panelistas invitados, además de un invitado en la mesa chica porque vamos a entrevistar al candidato colorado Andrés Ojeda. Y cosas que ocurrieron durante la semana, ¿no? Por ejemplo, el Frente Amplio ya tomó postura sobre el plebiscito de los allanamientos nocturnos, está en contra, vamos a hablar de ese tema. Unas declaraciones de Carolina Cose que motivaron que ella misma saliera a aclararlas después. Está el alejamiento de Laura Raffo del herrerismo y, por supuesto, el proyecto de eutanasia que volvió a naufragar. En este caso, entró en el freezer y seguro no será aprobado durante esta legislatura. De todo eso y demás hablaremos hoy con este panel, que hoy les adelanto, entre los 3 políticos invitados tiene 2 ex periodistas. Pero vamos a saludar primero a los compañeros, a los integrantes del panel fijo. Leonardo Abercor, Natalia Ugal, Micaela Melgar, el turco Daniel Márquez y Rosana de Olivera. ¿Cómo les va? Bien, buenas noches. Un gustazo tenerlos de nuevo por acá. Gracias. Uno de los invitados es el expresidente del SECAN, de los medios públicos, integrante del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Integrante del Frente Amplio, ex intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. ¿Cómo andás, Cristian? Muy bien, un placer por estar acá. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Y también el diputado del Partido Nacional, representante por Canelones, Juan Alfonso Lerete. ¿Cómo te va, Alfonso? Impecable, Mariano, 10 puntos para arrancar. Bien, para aclarar, los 2 ex periodistas son Sotelo y Lerete, por la duda, ¿no? Di Candia no pero el periodismo nos está dando bastante. Se está dando figuras a todos los partidos. A todo el sistema político. Sí. Bueno, vamos a meternos en los temas de la semana. Comencemos por los allanamientos nocturnos. Como les adelantaba recién, y lo hemos informado durante la semana, el Frente Amplio ya dijo que está en contra de este plebiscito y no apoya la papeleta del sí. No la va a respaldar después de varios meses de no tomar postura. ¿Qué dice la mesa política del Frente en un comunicado? Bueno, entienden que la forma como se ha instalado esta propuesta en el debate público es engañosa, ya que se fundamenta en la idea de que los allanamientos nocturnos son la bala de plata para combatir las bocas de drogas. También entienden desde el Frente que es una propuesta demagógica y que supone una desprotección de los hogares sin una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado de esa herramienta. Y a partir de esto, Leo, hubo idas y vueltas durante la semana. Sí, porque los partidos de la coalición de gobierno respondieron a este pronunciamiento del Frente con una declaración que señala que no son la bala de plata, sino una herramienta más en la lucha contra el delito y por eso lo apoyan. Lo de la bala de plata, recordemos que fue una expresión que usó Luis Calabria, ex director de Secretaría del Ministerio del Interior. Ahora los partidos de la coalición dicen, bueno, eso lo habrá dicho Calabria. Lo que nosotros consideramos es que es una herramienta más en la lucha contra el delito y también aclararon que tendría que tener una orden escrita del juez y que el juez tendría que estar presente dándole garantías al procedimiento. Luego de eso también hubo otra repercusión que fue lo que tú hablabas al principio del programa, la declaración de Cose, ¿no? Un periodista le preguntó a Carolina... Nacho Romero de Telemundo, sí. Nacho Romero, nuestro compañero, le preguntó si el presidente debería darle la orden al ministro del Interior de no aplicar este recurso si sale aprobado en el plebiscito. Y Cose respondió, sí, yo pienso que sí, que el presidente debería darle la orden. Eso generó críticas inmediatas. Y le cayeron con todo en esas horas y aproximadamente 2 horas después en Twitter ya aclaró sus dichos. Exacto, Álvaro Delgado, por ejemplo, dijo que eran declaraciones temerarias, antidemocráticas. Cose luego aclaró en un tuit que el Ejecutivo deberá cumplir con toda la normativa vigente, lo estamos leyendo ahí, sí, pero que también hay que reglamentarlo y que mientras no esté reglamentado no se puede aplicar. Bien, bueno, con esto sobre la mesa. A ver, Cristian Di Candia, ¿ustedes consideran desde el Frente realmente que acá el oficialismo lo que intenta es ocultar problemas serios que tiene con la seguridad ciudadana? A ver, para esto sobre la mesa. Para nosotros lo que está muy claro es que acá la derecha partidaria del Uruguay cada 5 años pone sobre la mesa un nuevo elemento
que trata de tapar o de correr la discusión seria que debería tener todo el país como política de Estado y todo el sistema político, que es la situación de seguridad de la gente. Cuando vemos los números de las personas que en las encuestas dicen apoyar los allanamientos nocturnos, a mí me parece razonable, porque uno ve lo que está pasando. 59%. Por eso, la gente tiene miedo, la gente está asustada. Vos hablás con la gente y tiene miedo de ir a la feria, tiene miedo de tomarse el ómnibus. Hay personas que están presas en su casa porque lo que está dominando hoy los barrios y el territorio es el narcotráfico y son las redes de violencia. Entonces, cuando desde el sistema político, de una manera absolutamente irresponsable, se le vende que una herramienta, que la herramienta en sí misma no significa más que eso, una herramienta es la solución a sus problemas, las personas en esa desesperación se agarran de ahí y dicen, bueno, que salga, porque confían, por suerte aún, más allá de todo el daño que se le hace a la credibilidad política con este tipo de actuaciones, en lo que el sistema político le plantea. Pero la cuestión es que, además, esto se podría solucionar en el caso del problema, que es los hogares que pueden tapar otro tipo de actividad ilícita, se podría solucionar con una ley interpretativa. Yo creo que perfectamente el sistema político con responsabilidad podría trabajar en una ley interpretativa que solucionase eso y que no genere todo el resto de dificultades que generan los allanamientos nocturnos abiertos. Pero además, lo que está planteando, de la manera que se está planteando los allanamientos nocturnos, es que vamos a hacer 100 allanamientos en los barrios más pobres de Montevideo, que son surtidos en drogas por un solo contenedor de los que se le pasan todo el tiempo por el puerto o de un solo camión que se les pasa por todo el territorio nacional. Paremos el camión antes de pensar en los allanamientos. A mí me parece absolutamente irresponsable y me parece que, en todo caso, lo que falta acá siempre es el intelecto que el presidente pidió que estuviese en algún momento. Gerardo Sotelo, ¿a vos te parece que desde el oficialismo están planteando este plebiscito como la bala de plata que soluciona los problemas de la seguridad? El allanamiento nocturno existe prácticamente en todos los países del mundo, ¿sí? Países desarrollados, países en vías de desarrollo, pobres, ricos, democráticos, dictadura. Es una herramienta que permite, en las horas de la noche, donde, como saben los vecinos, hay determinados lugares, que eventualmente son casas de familia, que se utilizan para vender drogas porque los delincuentes saben que no pueden ir a allanarlos. Y cuando sale el sol, desaparecen las evidencias. Eso genera en la gente, además de miedo, inseguridad y, lo que es peor, la idea de que las autoridades no están cumpliendo con su deber, lo cual es cierto, pero no están cumpliendo con su deber porque no tienen herramientas. Entonces, si lo dimensionamos adecuadamente, vemos que es una herramienta absolutamente común en todo el mundo y que en los países de democracia plena como Uruguay está debidamente reglamentada, porque efectivamente puede comprometerse los derechos de las personas, de la familia, lo mismo que se puede comprometer durante el día. Un allanamiento siempre es una excepción a la regla que dice que el hogar es un sagrado inviolable. La nocturnidad presenta otros contratiempos, eso es cierto, pero debidamente instrumentado por instituciones tales como la justicia, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, me parece que es una herramienta adecuada para combatir en esa dimensión. Tampoco vamos a pensar que con esta herramienta vamos a resolver los problemas de narcotráfico. Es una herramienta adecuada, ¿cómo no?, para combatir el narcotráfico en horas de la noche. Micaela, ¿cómo viste los debates que se dieron durante la semana? Sobre este tema yo creo que hay que escuchar a la policía, que está planteando que no es una herramienta que consideren que sea buena aplicarla en este momento, en estas condiciones, por la peligrosidad que implicaría, ¿no? Porque la policía necesita, que un poco Carolina Cose lo planteaba, necesita no solo capacitación, sino herramientas para llevar a cabo los allanamientos nocturnos que hoy no tiene. Entonces los pone en un riesgo. Entonces, por lo que generaría más problemas que soluciones. Yo creo que está bien la idea de mejorar, o sea, tenemos que buscar soluciones para el problema. Claramente, el problema de las bocas de pasta base son un problema. Creo que la idea de la ley interpretativa del concepto hogar es necesario pensarlo. O sea, nadie cree que no se deberían allanar las bocas, obviamente. Ahora, no se puede dar una discusión en un contexto de elección
totalmente disociado con la realidad del problema, que es que te pasa un contenedor con 3,6 toneladas de cocaína a Portugal por el puerto de Montevideo, o sea, y que se lavan activos del narcotráfico cotidianamente en el Uruguay y no hay un procesamiento en todos estos años al respecto. Entonces, sería bueno y necesario discutir realmente las causas del problema y las soluciones reales, y no soluciones que, bueno, hasta quienes la tienen que implementar están diciendo que no es la respuesta, ¿no? Alfonso Lerete, si gana el sí, ¿puede ser la gran solución para problemas de inseguridad y para combate al narcotráfico o es una herramienta más? Voy a estribar en una frase de la colega diputada. Hay que escuchar a la policía. Exdirector nacional de policía y actual a favor de los allanamientos. Exdirector contra el tráfico de drogas, Carlos Noria del Frente Amplio, a favor de los allanamientos. Julio Guarteche, a favor de los allanamientos. Así que en el Frente Amplio, cuando gobernó, estas dos figuras a favor del allanamiento. Actuales autoridades a favor del allanamiento. Y voy a seguir estribando en algo que dijo la colega. Los sindicatos no están todos de acuerdo con el no llevar el tema de los allanamientos. El SUPU, estamos hablando de uno de los más importantes, está allí evaluando. El caso de Silpona, 11.000 afiliados, tuvo la reunión con el ministro del Interior, consultó por equipamientos y respaldos y no está en contra. Entonces, todas las cosas hay que decirlas en su contexto y en su totalidad. Bien clarito. La semana pasada también recordábamos que Juan Gómez, cuando se retiró como fiscal de corte, respondió sobre ese tema y dijo que los allanamientos nocturnos serían una buena herramienta. ¿Qué querías aportar, Natalia? Hay posiciones encontradas en realidad, porque también tenemos la posición del director nacional, exdirector nacional de policía, Mario Lallera, También, que claro. este sábado en entrevista con la diaria explicó su posición contraria. Dice que aumenta en 100% el riesgo de vida en el caso de los allanamientos nocturnos, por todas las circunstancias complicadas que mencionábamos recién que rodean eso. Y yo quería aportar también esta disparidad, estas diferencias, divisiones, coexisten también dentro del propio Frente Amplio. De hecho, la mesa política sacó su resolución y apunta a razones de oportunidad. Dice, bueno, no es el momento de discutir, no es la forma tampoco de discutirlo en campaña electoral, pero hubo un documento técnico que no se hizo público, que es el documento de la Comisión de Seguimiento de Seguridad Ciudadana, que hace una serie de consideraciones, y ahí es interesante traerlas también a la mesa. Considera, por un lado, lo que mencionaba Gerardo recién, de que los allanamientos existen, en allanamientos nocturnos, estamos hablando, existen en muchos países del mundo, que no implican, y dice el documento técnico de esta comisión del Frente Amplio, no implica necesariamente una vulneración de derechos, y incluso propone ese documento una ley, una reglamentación, digamos, de este tipo de procedimientos, y establece, por ejemplo, algunas cuestiones garantistas como el registro audiovisual y una serie de procedimientos y disposiciones para reglamentar esta medida, porque es claro que en el Frente Amplio también existen distintas visiones y hubo gente, de hecho, dentro del Frente Amplio en periodos de gobierno anteriores que estuvo promoviendo este instrumento. ¿Turco? Claro. Sí, a mí me parece que es un buen ejemplo para pensar cuando las propuestas son desde el escritorio y no desde el territorio. Yo trabajo en un territorio todos los días, donde un día sí y un día no, hay allanamientos diurnos, y lo que ocurre en esos allanamientos, ¿no? Hay coordinaciones, no solo pensemos en el allanamiento, pensemos que los allanamientos requieren coordinaciones interinstitucionales, como con el INAU, por ejemplo, cuando hay menores y esos menores quedan sin protección dentro del hogar. Me parece que antes de pensar en allanamientos nocturnos, pensaría lo que pasa hoy en las familias con allanamientos diurnos, donde se ejerce, entiendo yo, por falta de formación policial, por falta de coordinación con otras instituciones, y que muchas veces me toca asistir a esas familias post-allanamiento, lo que ocurre en esas situaciones. Entiendo que es una herramienta, pero entiendo que debe ser sí o sí garantista. Hoy por hoy, con lo que ocurre y lo que está aprobado, genera situaciones familiares y de violencia en el territorio que es importante coordinar mejor. Rosana, ¿puedes decir algo en 20 segundos? Nos vamos a la pausa. Es una herramienta más. Creo que no se dijo nunca que solucionaba el tema del narcotráfico, ni mucho menos. Para luchar contra el crimen transnacional organizado hay que estar más organizado que el crimen, así que Uruguay debería organizarse porque el narcotráfico es un enemigo común que tienen todos los países de la región y de Europa, así que hay que trabajar mucho con lo que es cooperación internacional para tener información en tiempo y forma, para poder tomar las decisiones, porque siempre uno tiene, si no, esa sensación de que va corriendo de atrás. Los estados son muy lentos, necesitamos avanzar con leyes para
para poder intercambiar esa información y que los jerarcas puedan tomar las decisiones con la información fidedigna en el momento real. Tenemos que dar un combate a las finanzas del crimen organizado, tenemos que usar inteligencia estratégica, o sea, son un montón. El enemigo es común y entonces el abordaje tiene que ser multilateral. Bien, cuando volvemos, si quieren, seguimos intercambiando sobre este tema porque algunas cosas quedaron por decir y nos metemos en las otras cuestiones de la noche. Y más adelante entrevistamos al candidato colorado Andrés Ojeda. 5 de oro y sigue séptimo día.